Hey, tú. Sí, tú. Bienvenido al lector de novelas y fanfics. Suscríbete y acompáñame en cada capítulo. Y... Lector de novelas y fanfics, comienza la lectura. Naruto. Mi versión está por delante del mundo ninja. Sinopsis. Mientras los ninjas aún se centraban en el taijutsu, el ninjutsu y las técnicas de ninjutsu, Ryugen ya investigaba lentes de contacto de colores, maquillaje y tatuajes. En este mundo que dependía de los linajes, Ryugen, transmigrado al cuerpo de un ninja común, dependía únicamente de los puntos de experiencia. La Segunda Guerra Mundial Shinobi continuaba su curso, y mientras descansaba en un hospital de campaña, cerró lentamente los ojos. Entonces se ha detectado que la mente del anfitrión está en modo de inmersión profunda. Se está cargando la instancia del alboroto del 9 colas y cargando mapa y mensaje de la misión de instancia. Mata o derrota al misterioso hombre enmascarado que causa el caos, captura o sella al 9 colas. Completar la misión otorgará una gran recompensa. Entrar en el alboroto del 9 colas es inminente. Prepárate. 5, 4, 3, 2, 1 Ryugen y autor. Yuji. Capítulo 1. En la frontera de la Tierra del Fuego, en un hospital de primera línea, un joven ninja yacía en una cama de hospital en una sala común, mirando fijamente al techo. Tras la devastadora Primera Guerra Mundial Shinobi, el mundo ninja, asolado por la guerra, disfrutó de casi 20 años de paz. Sin embargo, la estabilidad entre las grandes potencias significó su continua expansión, lo que a su vez redujo el espacio vital de las naciones más pequeñas que solo podían sobrevivir en las grietas. Ahora, estas naciones más pequeñas habían llegado a un punto en el que solo la confrontación podía asegurar su supervivencia. Así, marcada por Anzo, el líder de la aldea oculta entre la lluvia en la Tierra de la Lluvia, lanzando un ataque en 3 frentes, estalló la Segunda Guerra Mundial Shinobi. Ryugen se esforzó por recordar los antecedentes de la Segunda Guerra Mundial Shinobi, pero pensar más no podía mejorar su situación actual y hace aproximadamente un mes, este ninja, originalmente llamado Ryugen, resultó gravemente herido en el campo de batalla. Cuando finalmente fue rescatado, su cuerpo estaba habitado por un alma de la Tierra. Un joven común y corriente de la Tierra había transmigrado al mundo ninja y se había convertido en un ninja de la aldea oculta de la hoja. Aunque sus graves heridas eran insoportables, el tiempo que pasó recuperándose le dio a Ryugen el tiempo suficiente para aceptar la realidad. Tras superar el pánico inicial, comenzó a pensar en cómo sobrevivir. Sus heridas estaban a punto de sanar, lo que significaba que ya no podía permanecer en el hospital y necesitaba regresar al frente. Una tienda de campaña blanca pálida cubría la sala de primera línea, algo rudimentaria, y Ryugen sintió que la tranquilidad estaba a punto de desvanecerse. 16 años, genin, de un orfanato, plebeyo. A Ryugen solo le bastó con resumir brevemente su propia situación para comprender el papel de los ninjas como él en el campo de batalla, carne de cañón. Escapar del campo de batalla era imposible. No tenía la capacidad. Los desertores serían eliminados rápidamente. Si quería aumentar sus posibilidades de supervivencia, solo había una cosa que Ryugen podía hacer: fortalecerse lo máximo posible antes de ir al campo de batalla. Sin embargo, el mundo ninja era un mundo donde los linajes reinaban supremos. La fuerza de un ninja estaba determinada en gran medida por su nacimiento. Los ninjas comunes carecían de los canales para volverse más fuertes, y el techo sobre sus cabezas era más claro que la altura de la tienda del hospital. Afortunadamente, Ryugen tenía un camino para volverse más fuerte. Como transmigrador, recibió un regalo al llegar a este mundo. No sabía si contaba como un sistema, pero se convirtió en su única tabla de salvación. Cayó la noche, y el campamento hospitalario de primera línea se sumió en la oscuridad. Para prevenir ataques, el campamento estaba rodeado de árboles y protegido por una barrera, y se aplicaban estrictas reglas de oscuridad total durante la noche. Cuando el entorno quedó completamente envuelto en la oscuridad, Ryugen cerró lentamente los ojos. Mientras su conciencia se hundía, una línea de palabras apareció lentamente en el vacío. Se detectó que la mente del anfitrión se encuentra en un estado de inmersión profunda. La instancia del alboroto del 9 colas se está cargando. Cargando mapa. Mensaje de la misión de instancia. Mata o derrota al misterioso hombre enmascarado que causó el caos, captura o sella al 9 colas. Completar la misión otorgará una gran recompensa.
Entrar en el alboroto del 9 colas es inminente, prepárate. 5, 4, 3, 2, 1. El tiempo casi se congeló. Por un momento, los pensamientos de Yugen parecieron romperse. Cuando recuperó la conciencia y abrió los ojos de nuevo, ya no estaba en el hospital de primera línea, sino en la aldea oculta de la hoja. Yugen miró hacia arriba y vio una luna de sangre rojo oscuro colgando en el cielo. Cuando miró al frente, apareció ante él un mapa de la aldea oculta de la hoja. Estaba bastante familiarizado con este entorno de la llamada instancia, ya que había entrado en él repetidamente. Esta era la aldea oculta de la hoja más de 10 años después, en medio de la historia del alboroto del 9 colas. Solo podía ignorar cosas como misiones de instancia y recompensas, porque ni siquiera podía derrotar a ninjas comunes, y mucho menos estar calificado para enfrentarse al jefe. Al instante siguiente, con un rugido ensordecedor, el suelo tembló violentamente, y entonces una enorme figura naranja rojiza apareció en la aldea. Dejó escapar un rugido feroz, y las emociones negativas que lo rodeaban casi hacían perder la cordura a la gente. ¿El 9 colas? Este era el 9 colas. Aunque lo había visto varias veces, a Yugen todavía le costaba creerlo. Con la aparición de la bestia con cola, una gran cantidad de energía corrosiva se disipó en el aire, y Yugen incluso sintió un ligero ardor en la piel. El entorno de la mazmorra era increíblemente realista. El 9 colas podría aplastar fácilmente a Yugen, pero no entró en pánico, no porque tuviera confianza, sino porque no le temía a la muerte. De hecho, ya había muerto cuando entró en la mazmorra antes, simplemente por el ataque de área de efecto desconocido del 9 colas. Sin embargo, el castigo por muerte era simplemente obligarlo a salir de la mazmorra y aumentar su tiempo de enfriamiento, un castigo que era insignificante. Ahora, Yugen básicamente entendía los beneficios que la mazmorra podía traerle. En pocas palabras, era como una mazmorra de juego, matar ninjas aquí le otorgaría algo de experiencia, lo que le permitiría a Yugen subir de nivel y fortalecer su poder. Sin embargo, esta mejora tiene dos limitaciones. Primero, aunque Yugen puede entrar repetidamente a la mazmorra, solo puede ganar experiencia de un solo ninja. Segundo, la experiencia solo se gana al dar el golpe final. Además, a veces los ninjas muertos sueltan ninjutsu, pero la probabilidad es muy baja. Yugen miró a los ninjas de la aldea oculta de la hoja que se habían vuelto activos debido al alboroto del 9 colas. Estas personas eran solo puntos de experiencia andantes para él, pero su fuerza era simplemente insuficiente incluso para atacarlos. Si pudiera masacrarlos fácilmente aquí, no habría necesidad de que estuviera aquí. Anteriormente, cuando estaba activo en la mazmorra, Yugen solo podía terminar sigilosamente a los ninjas. Es decir, si encontraba a un ninja gravemente herido y moribundo a manos del 9 colas, se acercaba sigilosamente y le asestaba el golpe final y una táctica conocida como robar muertes. Es comprensible que este comportamiento sigiloso no le reportara grandes beneficios, ya que la experiencia obtenida era muy escasa. Pero esta vez es diferente. Esta vez se prepara para algo importante. Yugen miró al 9 colas, luego lo ignoró y abrió silenciosamente su panel de atributos. Solo en las mazmorras sus habilidades y fuerza se presentarían en forma de datos. Nombre: Yugen. Nivel: LV2. Ninjutsu: LV2 Taijutsu. LV3. Genjutsu: LV0. Fuerza: LV3. Velocidad: LV3. Sellos de mano: LV5. Inteligencia: LV7. Chakra: LV3. Evaluación: 1. Tu nivel de inteligencia es normal, felicidades. 2. Si te calificara como carne de cañón, ¿sabes? Eso es en realidad un cumplido. Con el nivel de Yugen, sobrevivir a la última batalla fue pura suerte, pero no podía tener tanta suerte siempre. Para obtener la capacidad de protegerse, Yugen decidió actuar audazmente. Ignorando la aldea en llamas, la multitud aterrorizada y los ninjas furiosos que cargaban contra el 9 colas, corrió directamente en una dirección y era la dirección donde el 9 colas había aparecido por última vez, y también el lugar donde el cuarto Hokage lo sellaría poco después. Antes de que pudiera correr muy lejos, una luz deslumbrante apareció en la lejanía, convirtiendo la noche en día. Un estruendo se extendió desde esa dirección, incluso la atmósfera pareció temblar y la bola bestia con cola del 9 colas, teletransportada por el cuarto Hokage usando la técnica del dios del trueno volador, explotó en la distancia.
Yugen solo la miró. No se detuvo, sino que corrió a toda velocidad hacia su posición designada y comenzó a esperar en silencio. Ante el repentino ataque del 9 colas, la reacción de la aldea oculta de la hoja fue sin duda demasiado lenta. Tras sembrar el caos en la aldea durante un tiempo, el tercer Hokage expulsó violentamente al 9 colas de las murallas. Desde su posición, Yugen no podía ver con claridad el campo de batalla. Tras esperar pacientemente un rato, la figura del 9 colas apareció de repente cerca, con su enorme cola casi rozando los ojos de Yugen. Claramente, el cuarto Hokage había derrotado al hombre enmascarado y se había llevado al 9 colas de la aldea oculta de la hoja. Entonces se abrió una barrera, restringiendo el movimiento del 9 colas a esa zona. Según la interpretación de Yugen, el cuarto Hokage volvería a sellar al 9 colas. Yugen estaba dentro de la barrera y debía tener cuidado con las réplicas de la batalla. Si el ataque del 9 colas lo rozaba, moriría sin duda. No pueden verme, solo estoy aquí para recoger los restos, solo pudo rezar en silencio. En realidad, en ese momento, ni el 9 colas ni el cuarto Hokage tuvieron tiempo de prestarle atención, incluso si lo hubieran notado. Yugen estaba demasiado cerca del 9 colas, y el dolor punzante del chakra de la bestia con cola se intensificaba cada vez más. Apenas podía movilizar su débil chakra para resistir la erosión del chakra de la bestia con cola. No fue hasta que otra enorme explosión de chakra irrumpió en la barrera y cadenas de chakra doradas ataron al 9 colas que se sintió mucho mejor. El sellado estaba a punto de comenzar, y Yugen no podía esperar más. Arriesgándose a ser pisoteado hasta la muerte por el 9 colas, comenzó a correr hacia el centro del campo de batalla. A mitad de camino, la figura del 9 colas desapareció repentinamente. Yugen aceleró de nuevo, pero para cuando llegó al centro del campo de batalla, el cuarto Hokage y su esposa parecían haberse despedido ya de Naruto. El cuarto Hokage y su esposa fueron atravesados por las garras del 9 colas. Yugen llegó demasiado tarde. Kusina ya estaba muerta, y el cuarto Hokage estaba al borde de la muerte y lamentablemente, solo quedaba un objetivo para practicar. Hokage-sama, aguante. Voy a salvarlo. Gritó Yugen. El cuarto Hokage tuvo que aguantar unos segundos más. ¿Cómo se veía Kusina? No importaba. ¿Le había pisado Yugen el pie al correr hacia ella? Aún así, no importaba. Ya estaba muerta. Se deslizó frente al cuarto Hokage, mirando sus ojos vacíos, y dijo con ansiedad: Hokage-sama, por favor, aguante. Entonces, Yugen sacó su bolsa de herramientas ninja y vació los frascos de medicina, vendas, kunai, shuriken, trampas de púas y otros objetos en la herida del pecho del cuarto Hokage. El dolor de la herida hizo que el cuarto Hokage se estremeciera, incluso sus ojos desenfocados recuperaron algo de enfoque. Bajó la mirada, confirmando que el joven ninja de la aldea oculta de la hoja se estaba metiendo un montón de basura en el pecho. ¿Tú? ¿Esto era curación? El cuarto Hokage quería levantar los párpados para ver quién era ese chico, pero estaba en su lecho de muerte y no podía aguantar más. Su última queja quedó sin pronunciar mientras su conciencia se desvanecía en la oscuridad infinita. Puede que Yugen solo le hubiera infligido 5 puntos de daño al cuarto Hokage, pero esos 5 puntos fueron suficientes para vaciar su barra de salud. Al momento siguiente, una ola de puntos de experiencia llegó, y Yugen fue bañado en un suave halo. Capítulo 2. Le asestaste un golpe fatal al personaje principal de la mazmorra, el cuarto Hokage, de una manera extremadamente despreciable, obteniendo una puntuación de 0,3. La puntuación no afecta tus recompensas. Tus diversas estadísticas han mejorado en distintos grados. Has adquirido las siguientes habilidades. Técnica de parpadeo corporal del cuarto Hokage, pico. Probablemente estés pensando algo como esto ahora mismo, después de todo, no es la técnica del dios del trueno volador. Rasengan, dominio. Una habilidad exclusiva del protagonista, es el comienzo de tu gloria. Técnica de clon de sombra Shuriken, dominio. Desarrollada por el tercer Hokage, este ninjutsu enfatiza el daño de área de efecto. El cuarto Hokage lo mejoró, utilizando ataques de alta frecuencia para lograr avances precisos. Transformación de chakra de liberación de viento, dominio. Con tal dominio, puedes tomarte un tiempo para aprender el ninjutsu de liberación de viento. Percepción espacio-temporal, principiante. No es suficiente para enseñarte ninjutsu espacio-temporal, pero puede mejorar tu percepción, conciencia y habilidades de localización espacio-temporales. Pico.
¿Maestría? ¿Principiante? Yugen pensó por un momento. Esto parecía describir niveles de habilidad o dominio. Se puede decir que el cuarto Hokage es realmente una buena persona. La tasa de obtención de habilidades es increíblemente alta, e incluso su sacrificio fue tan elegante y solo con sentir sus extremidades, Yugen supo que sus ganancias esta vez eran enormes. Al revisar sus estadísticas, Yugen descubrió que su nivel había saltado de 2 a 5 de golpe, su ninjutsu y taijutsu habían aumentado en 1 nivel cada uno, su fuerza y chakra en 2 niveles, y su velocidad en 3 niveles y... Sin embargo, dado que sus estadísticas base eran tan bajas, si bien los aumentos numéricos eran importantes, el aspecto más significativo era y estas habilidades. Para empezar, con la técnica de parpadeo corporal cima de la maestría del cuarto Hokage, Yugen ahora tenía cierto nivel de autodefensa en el campo de batalla. Podía luchar como un ninja y aunque el cuarto Hokage no abandonó la técnica del dios del trueno volador para Yugen en su nivel de chakra actual, la técnica de parpadeo corporal era, en cierto sentido, más práctica que la técnica del dios del trueno volador. Estrictamente hablando, la técnica de parpadeo corporal es un ninjutsu relativamente básico. Siempre que la velocidad de movimiento de un ninja sea lo suficientemente rápida, se puede considerar que la ha dominado. Sin embargo, no todas las técnicas de parpadeo corporal son iguales. La técnica de parpadeo corporal del cuarto Hokage era una habilidad de nivel máximo. Incluso antes de dominar la técnica del dios del trueno volador, ya podía derrotar a la mayoría de los ninjas con su técnica de parpadeo corporal básica. La transformación de elemento viento es una propiedad relativamente rara. Este alto nivel de maestría podría significar que podría aprender ninjutsu avanzado de elemento viento, pero desafortunadamente, Yugen no tenía los medios para aprenderlo. En cuanto a la llamada percepción espacio-temporal, Yugen aún no tenía ninguna sensación especial al respecto. El Rasengan y la técnica del clon de sombra Shuriken eran demasiado avanzados para un ninja de su nivel, consumiendo demasiado chakra. La técnica del clon de sombra Shuriken era menos práctica que una técnica del clon de sombra. El Rasengan es obvio, la técnica de sello de mano característica del cuarto Hokage y... Yugen extendió su mano derecha, y una brillante esfera de chakra azul apareció en su palma. Sin embargo, el enfoque de Yugen no estaba en el Rasengan. Mientras usaba esta técnica, sintió que su chakra se drenaba rápidamente de su cuerpo y con sus reservas de chakra actuales, esta técnica solo podía usarse una vez en un momento crítico. Muchos ninjas por debajo del nivel Chunin dependen principalmente del taijutsu en combate, simplemente porque sus reservas de chakra no pueden soportar la liberación continua de ninjutsu. Yugen quiso intentarlo de nuevo, pero para entonces la barrera exterior había desaparecido y varios equipos de ninjas de la aldea oculta de la hoja se acercaban rápidamente. Pronto, los ninjas de la aldea oculta de la hoja vieron la figura desconocida de pie junto al cuerpo del cuarto Hokage. ¿Quién es? La aldea oculta de la hoja había sufrido demasiadas pérdidas esa noche, y los ninjas ya estaban nerviosos. Yugen no dijo mucho. Los ninjas de la aldea oculta de la hoja llegaron demasiado rápido, impidiéndole hacer más intentos en la mazmorra y con el llanto de un bebé, su figura desapareció de la mazmorra. La operación de Yugen en la mazmorra fue increíblemente gratificante, con riesgos insignificantes. Desafortunadamente, aunque el cuarto Hokage era un potenciador de experiencia de primer nivel, sus puntos de experiencia no se podían obtener repetidamente. De lo contrario, Yugen podría haberse centrado simplemente en acumular experiencia solo con el cuarto Hokage. De vuelta a la realidad, Yugen despertó renovado a la mañana siguiente. El chakra es una energía mágica. Aumentar el chakra representa una mejora dual en las habilidades físicas y mentales. Por lo tanto, cuando Yugen despertó de nuevo, se sintió completamente renovado. Su nivel general en la mazmorra era 5, lo que debería considerarse nivel Chunin, ¿verdad? La mazmorra Furia de 9 colas había entrado en un período de enfriamiento de 7 días y no se podía volver a entrar por un tiempo. Sin embargo, precisamente porque Yugen estaba en tan buenas condiciones, el ninja médico del hospital de primera línea, después de un chequeo de rutina, dijo inmediatamente que podía salir del hospital e informar al campamento de primera línea. Actualmente, la aldea oculta de la hoja tiene un número limitado de ninjas médicos, y no están incorporados directamente a los equipos de combate.
Los ninjas médicos están concentrados en hospitales de primera línea, lo que significa que los soldados gravemente heridos en el campo de batalla a menudo tienen dificultades para recibir tratamiento oportuno. La supervivencia de Yugen fue realmente bastante afortunada, aunque el verdadero Yugen ya estaba muerto. A medida que la guerra se intensificaba, las fuerzas de primera línea de la aldea oculta de la hoja se vieron extremadamente presionadas. Inicialmente, a Yugen se le asignaron misiones de ayuda en el campo de batalla. Buscar supervivientes de la aldea oculta de la hoja en el campo de batalla y traerlos de vuelta para recibir tratamiento. Su escasa fuerza era la justa para este trabajo, pero pronto fue reasignado al combate. Luego, durante su primera misión de combate, el dueño original de este cuerpo creó una oportunidad perfecta para que el transmigrador viajara en el tiempo. Ahora, el revitalizado Yugen debe regresar al frente. Durante la guerra, las formaciones de los equipos ninja cambiaban con frecuencia, por lo que será reasignado a un nuevo equipo. Tras empacar rápidamente sus pertenencias, Yugen se unió a los demás ninjas recuperados. Después de reunirse, la docena de ninjas abandonaron el hospital de primera línea de la aldea oculta de la hoja y se dirigieron al oeste el hospital de primera línea estaba oculto en la Tierra del Fuego, mientras que el campamento de combate se encontraba en la Tierra de la Lluvia. La Segunda Guerra Mundial Shinobi estaba en pleno apogeo, y los principales enemigos de la aldea oculta de la hoja eran la aldea oculta entre la lluvia, la aldea oculta de la tierra y la aldea oculta de la arena, con los principales campos de batalla situados en la Tierra de la Lluvia. Al oscurecerse el cielo y comenzar a caer una ligera llovizna, Yugen supo que había llegado a la Tierra de la Lluvia. Se apresuró al campamento de primera línea, se presentó rápidamente y fue asignado de inmediato a un escuadrón y una nueva misión podía comenzar en cualquier momento. Yugen recogió algunos suministros, incluyendo varias herramientas ninja, comida y pastillas de ración, y se puso un impermeable con capucha de color claro, preparándose así. Inmediatamente se dirigió al punto de reunión. El clima en la Tierra de la Lluvia era perpetuamente lluvioso, llovía todo el año. Cuando Yugen llegó a una esquina del campamento, encontró a 3 ninjas esperando allí. Parece que ya estamos todos, dijo el ninja particularmente corpulento que iba al frente antes de que Yugen pudiera siquiera hablar. Todos, presentémonos brevemente. Este ninja corpulento debe ser el líder del equipo. Uchiha Azuki, Chunin, experta en elemento fuego y genjutsu. La primera en presentarse fue una ninja de unos 20 años. Su tono era distante, pero su rostro redondo y sus grandes ojos lo suavizaban. Sin embargo, en general, el clan Uchiha emanaba naturalmente un aura de inaccesibilidad. Soy Omori Kairi, Jonin especial, una ninja de reconocimiento, capaz de usar técnicas básicas de inmovilización. Capitán, mis 2 compañeros, por favor, cuiden de mí. Omori Kairi también era una ninja de 20 y tantos años. Sus rasgos faciales eran algo afilados, lo que le daba una apariencia más andrógina. Jonin especial más el líder del equipo significaba que había 2 Jonin en este equipo. Yugen instintivamente sintió que algo andaba mal. Entonces fue su turno. Soy Yugen, Yakushi Yugen, genin, experto en técnica de parpaleo corporal. Bueno, si no fuera por los sucesos de anoche, Yugen no era realmente bueno en nada. El apellido Yakushi hizo que los 3 miraran a Yugen. En la aldea oculta de la hoja, si el apellido de un ninja era Yakushi o Yakushiji, significaba que provenía de un lugar especial. Sin embargo, eso no importaba. Una vez en el campo de batalla, todos eran iguales. Después de que los miembros del equipo se presentaran, era el turno del capitán. Se quitó la capucha del impermeable, revelando un rostro redondo. Soy Akimichi Torizu, un Jonin, especializado en ataques físicos. Seré el capitán de este escuadrón en la próxima operación. Después de escuchar la autopresentación del capitán, Yugen se sintió inmediatamente un poco incómodo. Conocía a este tipo. Este capitán era demasiado importante. ¿Podría la misión que el escuadrón estaba a punto de emprender ser fácil? La lógica era simple. Un capitán demasiado confiable a menudo significaba un aumento considerable en la dificultad de la misión. Capítulo 3. Akimichi Torizu, aunque aparece solo como personaje secundario en la obra original, siempre ha tenido una trayectoria de alto nivel. Fue uno de los ninjas que sirvieron como subordinado directo del segundo Hokage, acompañándolo a las negociaciones de paz de la aldea oculta de las nubes.
Presenció numerosos eventos, incluyendo las rebeliones de Kinkaku y Jinkaku, el sacrificio del segundo Hokage y la ascensión del tercer Hokage al trono, lo que lo convirtió en un ninja de élite verdaderamente veterano. Permaneció activo hasta el final de la Tercera Guerra Mundial Shinobi, muriendo finalmente junto al tercer Hokage durante el ataque del Nueve Colas. Por lo tanto, un ninja así es extremadamente confiable como líder de equipo, y la dificultad de las misiones en las que participa será, en consecuencia, bastante confiable. En cuanto a los otros dos ninjas del equipo, Yugen no tiene ningún recuerdo de ellos. Aunque el clan Uchiha es renombrado, no todos los ninjas Uchiha son conocidos. Sin embargo, independientemente de ello, la destreza en combate de los ninjas Uchiha está fuera de toda duda. A lo largo de las distintas guerras mundiales Shinobi, ha habido un dicho entre las naciones. Evitar luchar contra ninjas Sharingan en duelos individuales, se desconoce si el ninja Uchiha del equipo ha despertado su Sharingan. El líder del escuadrón es un luchador formidable, especialmente con el Jonin Omori Kairi, que posee habilidades de reconocimiento, y la fuerza del Chunin Uchiha Azuki no está nada mal. Viéndolo todo, parece que solo Yuzuru es una carga y un lastre para el equipo. No hay espacio para que Yuzuru exprese sus opiniones dentro del escuadrón. Es solo un genin, así que decide hablar lo menos posible. Basta de charlas triviales. Aunque somos un escuadrón formado a toda prisa, y probablemente todos hayan experimentado la desgracia de perder compañeros hace poco, la batalla no nos permitirá mucho tiempo para descansar, ¿entienden lo que quiero decir? Akimichi Torifu dio una breve charla motivacional antes de la misión. Entendido. Bien, ahora les explicaré la misión. Hace unos días, nuestra ruta de reconocimiento a la aldea oculta de la Tierra quedó repentinamente cortada, impidiéndonos obtener información oportuna sobre sus movimientos. Sin inteligencia, algo aún peor podría ocurrir en cualquier momento y por lo tanto, debemos averiguar qué sucedió e intentar por todos los medios reabrir nuestra ruta de reconocimiento a la aldea oculta de la Tierra. El plan de acción específico es avanzar hacia el oeste desde las fronteras de la Tierra de la Lluvia y la Tierra de la Hierba, hasta la zona fronteriza entre la Tierra de la Lluvia y la Tierra de la Tierra, para encontrar las bases de nuestros ninjas de reconocimiento, confirmar su situación y, si es posible, establecer nuevas bases de reconocimiento y en otras palabras, esta es una misión tras las líneas enemigas. El riesgo es alto, pero no tenemos más remedio que hacerlo. ¿Alguna pregunta? La importancia de la inteligencia en las batallas ninja e incluso en las guerras es innegable. Se puede decir que el resultado de una guerra de inteligencia determina en gran medida el resultado de toda la guerra. Por lo tanto, la misión emprendida por el equipo de Akimichi Torifu es de suma importancia. ¿Y preguntas? Yuzuru sí tenía preguntas. ¿Por qué confiar en un equipo improvisado para llevar a cabo una misión tan importante? ¿No deberían al menos reunir al trío completo de Ino, Shika y Cho? ¿Podría la escasez de personal de la aldea oculta de la hoja haber llegado a tal extremo? Liderar un escuadrón ninja para infiltrarse y reconocer tras las líneas enemigas está, sin duda, en consonancia con las habilidades de Akimichi Torifu, pero Yugen es solo un genin con poca experiencia en combate. Sin mencionar que incluso el dueño original de este cuerpo creció durante el período de paz entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial Shinobi, careciendo de experiencia en combate desde el principio. Bien, ya que no hay preguntas, revisemos el equipo, confirmemos el estado y acordemos el código, descansaremos un rato y partiremos en una hora. Yugen no esperaba que esta misión fuera tan urgente. Y con razón, la inteligencia es vital. En ese momento, Yugen solo podía esperar que su escuadrón no fuera el único que llevara a cabo esta misión crucial y cuanta más gente, mayor la probabilidad de éxito. Pasó una hora rápidamente. Akimichi Torifu, que había estado descansando bajo un gran árbol con los ojos cerrados, los abrió de repente y dijo: «Se acabó el tiempo, vámonos». Los ninjas no tienen derecho a elegir sus misiones. Siguiendo la orden de su capitán, los cuatro se lanzaron a los profundos bosques del país de la lluvia bajo el cielo sombrío. Yo iré al frente, Azuki y Kairi en los flancos izquierdo y derecho, y Yuzuru en la retaguardia. Mantengan la formación, instruyó Akimichi Torifu. La formación era una formación de flanqueo común. El capitán estaba mostrando consideración por Yuzuru, sabiendo que era el más débil, así que lo colocó en la parte trasera del grupo y si Yuzuru hubiera estado al frente, podría haber muerto fácilmente al instante si los hubieran tomado por sorpresa.
Aunque Yuzuru afirmaba ser hábil en la técnica del parpadeo corporal, ¿qué tan rápido podría ser realmente la técnica del parpadeo corporal de un genin? Antes de que el equipo partiera, la mente de Yuzuru estaba en un torbellino, una inquietud creciente en su interior. Sin embargo, después de que el equipo partió, de repente recuperó la compostura y la calma. Pase lo que pase, debo hacer lo que pueda, se recordó en silencio. Los cuatro atravesaron el bosque, la fuerte lluvia ocultando sus pasos. Después de unas 2 horas, la dirección del grupo cambió ligeramente hacia el noroeste, acercándose al lado de la tierra de hierba. Akimichi Torifu, mientras permanecía atento a su entorno, observaba la situación de sus compañeros detrás de él. No esperaba que Yugen, un genin, pudiera seguir el ritmo del grupo con tanta facilidad. Parecía que la fuerza de este genin no era tan terrible como aparentaba. Durante la marcha, les dio una señal codificada a sus compañeros detrás de él. La señal era simple. Habían abandonado la zona de actividad ninja de la aldea oculta de la hoja, y la posibilidad de encontrarse con enemigos aumentaba. En esta posición, si eran atacados, solo podían confiar en la fuerza del propio escuadrón. No podían esperar apoyo oportuno de aliados. Yugen aumentó secretamente su vigilancia. La matanza podía comenzar en cualquier momento. La lluvia fresca ocasionalmente le corría por las mejillas, bajando por la barbilla y el cuello, empapando su ropa. La sensación húmeda y fría lo incomodaba un poco, pero también excitaba cada célula de su cuerpo. Entonces sí. No te pongas demasiado tenso. Ahora no es el momento de movilizar chakra para el combate. Bueno, Yugen era solo un novato. Incluso distribuir su resistencia y energía requería recordatorios de sus compañeros y ser capaz de concentrarse completamente en el campo de batalla era algo bueno, pero al menos por ahora, no había necesidad de hacerlo. Kairi, ¿hay algo inusual? Akimichi Torifu le preguntó a Omori Kairi, la ninja de reconocimiento del equipo. Omori Kairi negó con la cabeza. Hasta el momento no había notado nada inusual. Sin embargo, dado que Omori Kairi es una ninja de reconocimiento visual, no una ninja sensorial basada en chakra, el entorno y el clima del país de la lluvia son extremadamente desfavorables para ella. La densa jungla y la lluvia torrencial debilitarán aún más sus habilidades de reconocimiento. Bien, mantengan la formación y sigan adelante. A medida que el equipo se adentra más, entran en un área donde los ninjas de la aldea oculta entre la lluvia son frecuentemente activos. Aunque la aldea oculta entre la lluvia no es una de las 5 grandes aldeas ninja, su capacidad para luchar junto a la aldea oculta de la hoja, la aldea oculta de la arena y la aldea oculta de la tierra simultáneamente demuestra su fuerza, que supera con creces la de las pequeñas aldeas ninja comunes. Al menos dentro del país de la lluvia, los ninjas de la aldea oculta entre la lluvia tienen una ventaja significativa en el terreno. Pronto, Yugen experimentó los peligros del campo de batalla. Unos 15 minutos después, Yugen sintió que se estaba adaptando gradualmente al entorno del país de la lluvia. Sus 3 compañeros de equipo pasaron junto a un gran árbol uno tras otro, todo parecía normal, pero justo cuando el propio Yugen estaba a punto de pasar, un enemigo cubierto de barro y hojas saltó repentinamente de las copas de los árboles que tenían delante. El oponente blandió una espada corta con la mano derecha, apuntando directamente al pecho de Yugen. El ataque fue repentino y el ángulo, traicionero. Yugen sintió al instante la escalofriante intención asesina. Sin embargo, Yugen no entró en pánico. O mejor dicho, en esa situación, ante la amenaza de muerte, no había lugar para el pánico. En una fracción de segundo, casi por puro instinto, el pie derecho de Yugen, plantado sobre una gruesa rama horizontal, giró ligeramente, volteando su cuerpo hacia un lado y esquivando por poco el intento de asesinato del enemigo. Mientras esquivaba, su dedo índice izquierdo se enganchó hábilmente en su pierna, y con destreza y precisión sujetó un kunai. Entonces, su brazo izquierdo se abrió naturalmente, colocando la hoja del kunai en un punto específico. Justo cuando la figura del enemigo pasó junto a él, la hoja del kunai le cortó el cuello, casi como si el enemigo hubiera chocado contra él deliberadamente. El sonido de la lluvia pareció congelarse por un instante. Cuando la lluvia volvió a caer, vio sangre brotando del cuello del enemigo. La sangre se mezcló con la lluvia, diluyendo rápidamente el fuerte hedor y el color intenso. Con un fuerte golpe, el cuerpo del enemigo se estrelló contra el barro bajo el árbol, manchando aún más el suelo de sangre.
Los tres compañeros, apenas percatándose de que algo andaba mal, se detuvieron y miraron hacia atrás, presenciando el contraataque de Yugen. ¿Un genin? Esa concentración, esa fluidez de movimientos, ese desempeño bajo presión, ¿un genin? Preguntas casi idénticas surgieron en sus mentes simultáneamente. Pero ahora no era momento para tales pensamientos. La emboscada del enemigo había comenzado. Capítulo 4. En ese instante, algunos de sus compañeros pensaron que Yugen estaba muerto. Sin embargo, la velocidad de reacción y el control corporal de Yugen no eran propios de un genin. Logró fácilmente un contraataque mortal. Yugen sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué era esto? ¿Entrenamiento a través del combate? Los enemigos eran 8 ninjas de la aldea oculta entre la lluvia. Claramente, habían estado al acecho, esperando emboscarlo. Este equipo de la aldea oculta de la hoja se había convertido en sus víctimas predestinadas. Después de eliminar a un enemigo, Yugen no se molestó en comprobar su destino, porque el siguiente enemigo ya estaba sobre él. El segundo enemigo era un ninja alto y delgado con ojos vacíos y fríos, rodeado de un aura insensible. Su rostro estaba oculto por un respirador especial, solo la insignia de la aldea oculta entre la lluvia en su diadema era claramente visible. Este hombre parecía el ninja ideal. Sin emociones, solo sabía matar, sin ninguna carga excepto su misión. Clan. Yugen paró con precisión la espada corta del oponente con su kunai, el impacto casi lo hizo perder el equilibrio y el enemigo era fuerte. ¿No debería dejarse a un enemigo de ese físico en manos del capitán? Sin embargo, Yugen no tenía tiempo para preocuparse por nada más. Aprovechando el nuevo tajo del oponente, se agachó para evitar la afilada hoja silbante, luego dio un paso adelante y se lanzó contra los brazos del oponente. Con un movimiento rápido de muñeca, cambió el agarre del kunai de invertido a vertical, y luego clavó la punta en las costillas del oponente. La sangre salpicó de nuevo. El enemigo de la aldea oculta entre la lluvia poseía una ferocidad. El agudo dolor en sus costillas no impidió su siguiente ataque. La distancia era demasiado corta, así que simplemente abandonó su espada, levantando el brazo para intentar un codazo para acabar con el agachado Yugen. Pero al instante siguiente, la figura de Yugen se desvaneció. Tras el breve intercambio, Yugen comprendió que el taijutsu que estaba demostrando superaba con creces lo que las estadísticas de la hoja de personaje podían expresar y el chakra brotó de sus pies, y Yugen apareció junto a su enemigo. Varios shuriken fueron lanzados, impactando con precisión el dorso de la mano que empuñaba la espada del enemigo. Con dolor, el enemigo soltó la daga. Usando la dirección de donde provenía el kunai como referencia, el enemigo volvió a ver la figura de Yugen por el rabillo del ojo, pero antes de que pudiera contraatacar, la figura desapareció de nuevo. Una mano atrapó la daga que caía, y entonces el ninja de la aldea de la lluvia sintió un peso sobre su hombro. Alguien le había pisado el hombro. Instintivamente levantó la vista y vio una hoja afilada apuntando verticalmente hacia abajo y en ese instante, su cuello quedó expuesto. La espada larga se clavó entonces en su pecho atravesándole el cuello. Técnica de parpadeo corporal y la vida del enemigo ya se había extinguido, pero aún así, abrió los brazos en un intento desesperado por lanzar un golpe contra Yugen. Acorralado, Yugen pateó la empuñadura de la espada larga, la afilada hoja atravesó el cuerpo de su oponente. El enemigo, finalmente indefenso, cayó del árbol al agua fangosa como su compañero. Tras derrotar a dos enemigos rápidamente, Yugen usó solo unas pocas técnicas de parpadeo corporal, consumiendo muy poco chakra y así es como luchan los ninjas pobres y comunes, especialmente en operaciones prolongadas en lo profundo de las líneas enemigas. Conservar el chakra es primordial. La batalla de Yugen no fue larga, pero su impermeable estaba casi completamente empapado de sangre y había evaluado su propia fuerza. La fuerza del enemigo probablemente solo estaba al nivel de Chunin o Genin, sin embargo, él, un novato en el campo de batalla, lo había derrotado con relativa facilidad. De hecho, dominar las técnicas de parpadeo corporal era ventajoso en el campo de batalla. Sin embargo, era necesario tener precaución. La técnica de parpadeo corporal que usó era simplemente una técnica de movimiento de alta velocidad, ni la técnica del dios del trueno volador ni ningún otro ninjutsu espacio-temporal.
Por lo tanto, si la percepción del enemigo era lo suficientemente fuerte, aún podrían rastrearlo y las técnicas de parpadeo corporal eran fiables, pero no se debía confiar demasiado en ellas. Como era de esperar, la gente muere cuando la matan, pero yo no quiero morir, murmuró Yugen, mirando los cadáveres de los dos enemigos. Solo después de acabar con ellos tuvo tiempo de ver cómo estaban sus compañeros. El capitán Akimichi Torifuya se había encargado de los enemigos que lo rodeaban. Empuñando un largo bastón de hierro negro, simplemente golpeó una vez a cada uno de los 3 enemigos que cargaban contra él, y luego los remató. Su estilo de lucha era simple y sin adornos, pero demostraba la fuerza de un Jonin de élite experimentado. Akimichi Torifu permanecía allí, aparentemente con el control absoluto del campo de batalla, pero no continuó atacando, sino que observó la batalla de sus compañeros. Al otro lado, una gran bola de fuego naranja apareció con una explosión crepitante, evaporando una cortina de lluvia bajo el intenso calor de las llamas, un vapor blanco que se arremolinó instantáneamente a través del bosque. Esta era la técnica ninjutsu característica de los Uchiha, la gran bola de fuego. El ángulo y la distancia de lanzamiento de Uchiha Azuki fueron perfectamente sincronizados, y las figuras de los dos enemigos fueron engullidas instantáneamente por él. Finalmente, Omori Kairi solo tuvo que lidiar con un enemigo, pero en lugar de atacar directamente, lo hizo girar en círculos, aparentemente huyendo despavorida. Después de varios círculos, completó un sello de atadura en el suelo, y el enemigo restante quedó como una marioneta en el centro del sello, capturado vivo. El equipo se reagrupó y los 4 se acercaron al último enemigo. Azuki, intenta ver si el enemigo tiene alguna información valiosa. Akimichi Torifu recordó que Uchiha Azuki había dicho que era experta en genjutsu. De acuerdo. Uchiha Azuki se acercó al enemigo, con su Sharingan fijo en sus ojos, uno con 3 tomoe, el otro con 2 tomoe. Azuki pudo ver claramente. A juzgar por el nivel de su despertar, su habilidad era bastante buena. El genjutsu manipuló fácilmente la mente del enemigo, pero no había información valiosa sobre él. Esta gente solo está llevando a cabo una misión de emboscada, para luego atacar a los enemigos que caen en la trampa. Akimichi Torifu asintió. La fuerza general de estos enemigos de la aldea oculta entre la lluvia era relativamente débil. No podían llevar a cabo misiones dirigidas, un equipo compuesto enteramente por Chunin y Genin, solo podían realizar emboscadas ordinarias. Entonces Akimichi Torifu elogió específicamente a Yugen. Yugen, tu técnica de parpadeo corporal es bastante buena. ¿Quién te la enseñó? Capitán, la practiqué yo mismo. Muy bien. Tu técnica de parpadeo corporal no está al nivel de un genin. Sin duda será útil en la próxima batalla. Yugen rara vez decía la verdad. Capitán, no sé en qué nivel está mi técnica de parpadeo corporal. Autodidacta. Si es así, tienes un gran talento para la técnica de parpadeo corporal. Tonterías, ese es el talento de Yugen. Ese es el talento del cuarto Hokage. Para los ninjas de origen humilde, lo más importante no es si tienen talento, sino si cuentan con los recursos y los medios para aprender. Muchos ninjas de origen humilde nunca saben si tienen talento hasta que mueren. Salgamos de aquí rápido. El alboroto de hace un momento fue bastante fuerte. La batalla de hace un momento no fue muy ruidosa, salvo por el poderoso jutsu de fuego que lanzó el Uchiha. La misión actual del escuadrón no implicaba combate directo, así que, tras ocuparse rápidamente de los prisioneros y apoderarse de algunos suministros valiosos, el grupo reanudó la marcha. No habían avanzado mucho cuando la intensa lluvia borró fácilmente las manchas de sangre del cuerpo de Yugen. Capítulo 5. Al caer la noche, el equipo no avanzó a ciegas. Akimichi Torifu decidió detenerse a descansar. Necesitaban mantener su resistencia y preparación para el combate en todo momento para esta misión, así que el descanso era esencial. Akimichi Torifu encontró un lugar elevado, cavó un hoyo bajo un gran árbol, rápidamente retiró la tierra circundante y ocultó la entrada. Una vez dentro, dispuso ingeniosamente túneles de humo en el tronco y la copa del árbol. Luego, metió la mano bajo su impermeable y sacó un gran manojo de leña. Los 3 hombres se sobresaltaron. Dejando de lado donde lo había escondido, ¿era necesario llevar un manojo de leña en una misión tan importante? La respuesta era sí. El equipo de la aldea oculta de la hoja podía incluso descansar en un entorno relativamente limpio, e incluso calentarse junto al fuego para combatir la humedad y el frío.
En la tierra de la lluvia, el sonido de la lluvia llenaba el aire constantemente. Una fogata ardía en la cueva, y Yuzuru se quitó el impermeable y el abrigo, secándose junto al fuego. Comparado con el ambiente húmedo y frío del exterior, la sequedad le produjo una sensación placentera que casi le provocaba somnolencia. En el campo de batalla, no había mucho de qué quejarse. Dos ninjas también se reunieron alrededor de la fogata, pero como no se conocían, se calentaron en silencio sin mucha conversación. Una vez que el frío y la humedad se disiparon en su mayoría, Akimichi Torifu sacó un poco de carne seca y se la ofreció a todos. Coman algo para recuperar fuerzas. Nos turnaremos para vigilar a partir de ahora, empezando por Yuzuru. Gracias, capitán. Yuzuru aceptó la comida de su capitán. Comparada con las raciones de marcha o las raciones de soldado, la carne seca tenía un sabor mucho mejor. Después de distribuir la carne seca, Akimichi Torifu sacó una olla de detrás de él e hizo una olla de sopa caliente mixta. Le dio un tazón a cada uno. Esto demostraba que el capitán no solo era hábil en la lucha, también era alguien que amaba la vida y valoraba su calidad. Después de tomar un tazón de sopa caliente, Yugen sintió que sus fuerzas se recuperaban rápidamente y todo su cansancio desapareció. Este capitán realmente estaba dispuesto a cuidarlo, un genin, lo que parecía diferente a los ninjas comunes. Después de reponer fuerzas, el equipo comenzó a descansar. Yugen estaba de guardia primero. Después de varias horas, despertó a Uchiha Azuki y, después de su turno, descansó. Sin embargo, al amanecer, el capitán de guardia nocturna los despertó silenciosamente. Escuchen con atención, ¿pueden oír eso? La lluvia matutina amainó gradualmente, así que después de escuchar con atención, todos oyeron otros ruidos. Parece que hay una batalla a lo lejos. Hay bastante gente, al menos una batalla de tamaño mediano. ¿Deberíamos ir a echar un vistazo? No se impacienten. Akimichi Torifu interrumpió la conversación de todos. Después de escuchar con atención por un rato, tomó una decisión. Esperen aquí, yo iré a ver. Después de decir eso, se puso su impermeable y su figura se mimetizó silenciosamente con la lluvia matutina. Apenas un cuarto de hora después, regresó. Al ver que todos estaban listos para la batalla, dijo. Todos, guarden silencio y permanezcan ocultos. Iremos por el borde. Después de que el grupo salió sigilosamente de la cueva y se alejó del campo de batalla, Akimichi Torifu señaló en esa dirección. Solo entonces notaron una gran mancha de sombras oscuras y ominosas que envolvían el bosque. No se trataba de la oscuridad antes del amanecer, sino de la niebla venenosa liberada por ambos bandos en la batalla. Esta niebla venenosa podía persistir incluso bajo la lluvia torrencial, lo cual era claramente inusual. Incluso desde la distancia, parecía extremadamente peligrosa y mortal. Si no me equivoco, deben ser la aldea oculta de la arena y la aldea oculta entre la lluvia quienes luchan, solo necesitamos mantenernos alejados. Su batalla es irrelevante para nuestra misión. Después de crear suficiente distancia, Akimichi Torifu explicó brevemente la situación. En las batallas ninja, se utiliza la técnica más efectiva. Comparado con el combate cuerpo a cuerpo, el veneno es sin duda una medicina esencial para la vida cotidiana. Yu Hengxin pensó para sí misma. Lo único que busco es sobrevivir en el campo de batalla, pero parece una tarea muy difícil, solo esa niebla venenosa. Podría haber muerto fácilmente con solo respirar un poco de aire fresco aquí dentro. Tras casi quedar atrapados en el fuego cruzado, Akimichi Torifu cambió su ruta para la siguiente infiltración. El escuadrón de la aldea oculta de la hoja cruzó la frontera y se movió desde el lado del país de la hierba, reduciendo significativamente sus posibilidades de encontrarse con el enemigo. Sin embargo, cuando el escuadrón volvió a entrar en el noroeste del país de la lluvia, la complejidad y el peligro del campo de batalla aumentaron drásticamente. Este era el campo de batalla donde la aldea oculta de la tierra y la aldea oculta entre la lluvia se enfrentaron, lo que significaba que para los ninjas de la aldea oculta de la hoja, cada paso estaba plagado de peligro. Antes de continuar con su siguiente movimiento, el escuadrón de la aldea oculta de la hoja se detuvo de nuevo. Solo entonces Akimichi Torifu desplegó un mapa y les mostró a todos las ubicaciones marcadas. La aldea oculta de la hoja tenía anteriormente 3 puestos de reconocimiento principales en esta dirección, el más cercano es esta ubicación, dijo Akimichi Torifu, señalando un punto en el mapa. Ahora debemos evaluar la situación aquí. Prepárense para la batalla en cualquier momento.
Nuestra gente ha estado incomunicada demasiado tiempo. Tengo un mal presentimiento. Los tres asintieron simultáneamente. Sin noticias durante tanto tiempo, prácticamente habían dado por muertos a sus hombres. Ir allí ahora solo serviría para confirmar la situación y para ser francos, para ver los cadáveres con sus propios ojos. El grupo estaba en alerta máxima. Regresaron a la tierra de la lluvia y se acercaron con cautela a un puesto de reconocimiento establecido por la aldea oculta de la hoja. Este puesto estaba oculto en un gran árbol, muy bien camuflado, imposible de detectar a simple vista. Normalmente, incluso tenía una barrera de protección e interferencia a su alrededor, pero esta vez la barrera había desaparecido. Al acercarse, Akimichi Torifu primero imitó el canto de un pájaro para enviar una señal codificada, pero no recibió respuesta. Miró a Omori Kairi, que ya había completado sus sellos de mano. Una pequeña criatura parecida a un zorro salió disparada de su manga y trepó al gran árbol donde se encontraba la base. No había enemigos dentro, pero la expresión de Omori Kairi se ensombreció. Sin peligro, el equipo de la aldea oculta de la hoja entró en la base y vio a los ninjas de la aldea oculta de la hoja muertos. Llevan muertos más de una semana. Es demasiado tarde, concluyó Akimichi Torifu con una sola mirada. Agen se cubrió la boca y la nariz, intentando bloquear el hedor a descomposición. ¿Por qué no hay señales de batalla? ¿Los ninjas aquí parecen haber muerto en silencio?, preguntó Uchiha Azuki. ¿Podría alguien haberse infiltrado en la base tan silenciosamente?, dijo Omori Kairi. Espera, hay un ninja Yuga aquí. ¿Cómo podría alguien evadir la detección del Byakugan? El cadáver de un ninja Yuga apareció ante ellos. Era un miembro de la rama familiar. Su Byakugan fue destruido, y el sello del pájaro enjaulado en su frente desapareció tras surtir efecto. En ese momento, Akimichi Torifu sospechó que un espía había revelado la ubicación de la base, ya que las muertes de los ninjas allí eran bastante extrañas. Akimichi Torifu entonces caminó de un lado a otro de la base, aparentemente haciendo cálculos. Tras terminar sus cálculos, extendió la mano y tocó el tronco de un árbol, luego abrió casualmente un compartimento oculto. Dentro había un pergamino de inteligencia. Después de leerlo solo una vez, Akimichi Torifu mostró inmediatamente una expresión de sorpresa. En ese momento, Omori Kairi estaba examinando el cuerpo del último ninja de la aldea oculta de la hoja, pero de repente el cuerpo, que estaba apoyado contra la esquina de la base, se deslizó hacia un lado, y algo oculto detrás del cuerpo quedó al descubierto al instante. Un silbido de ignición siguió. Era una pila de etiquetas explosivas. Escúchalo, lector de novelas y fanfics. Capítulo 6. Etiquetas explosivas. Sin que nadie se lo pidiera, los ninjas, al oír aquel sonido inusual en el ambiente interior relativamente silencioso, comprendieron de inmediato lo que estaba a punto de suceder. Para los ninjas comunes, las etiquetas explosivas son herramientas explosivas sumamente peligrosas. Su letalidad es extremadamente alta y algo así como trampas explosivas en un campo de batalla moderno. Tocar una es muerte segura. Yugen reaccionó rápidamente, pero justo cuando estaba a punto de teletransportarse, vio a Akimichi Torifu alejarse de Omori Kairi, al mismo tiempo, interponerse entre todos. En el siguiente instante, su brazo derecho se expandió rápidamente, su palma se volvió gigantesca y la estrelló contra la pared cubierta de etiquetas explosivas. Bajo esta inmensa fuerza, todo el árbol se sacudió violentamente, y luego la mitad del tronco se separó del árbol y cayó. ¡Bum! Una llamarada se elevó entre la lluvia, pero afortunadamente, no fue una explosión a quemarropa. Después de que la palma de Akimichi Torifu absorbiera parte del impacto, su brazo volvió rápidamente a su tamaño normal y aunque estaba levemente herido, este era el mejor resultado posible. La explosión de la etiqueta no fue nada comparada con el ruido ensordecedor que produjo. Akimichi Torifu apretó el puño, ignorando la herida en la palma de la mano, y les dijo a los tres que estaban detrás de él: «Salgan de aquí. La trampa se ha activado y la explosión probablemente atraerá la atención del enemigo. Una vez que el enemigo se dé cuenta de que la trampa que tendieron se ha activado, sin duda volverán a comprobarlo, a nadie le disgusta atrapar ratones». Por ahora, a Yugen le estaba empezando a gustar el entorno y el clima de la tierra de la lluvia. Era perfecto para ocultar los movimientos de los ninjas. El equipo de la aldea oculta de la hoja abandonó la base a toda prisa.
Tras determinar que estaban más o menos fuera de peligro, Akimichi Torifu anotó inmediatamente la información que acababa de obtener en varias copias. Primero le dio una copia a cada miembro del equipo, indicándoles que la guardaran bien. La información estaba escrita en lenguaje codificado, y Yugen solo podía conservarla, pero no descifrar su contenido. Esta decisión de mantenerlo separado conllevaba un atisbo de mala suerte, lo que significaba que quien regresara al campamento de la aldea oculta de la hoja debía llevarse la información consigo. Todos aceptaron con calma las instrucciones de su capitán. Yugen colocó cuidadosamente el pergamino de inteligencia cerca de su cuerpo, esperando que no ocurriera nada inesperado. En este profundo territorio enemigo, mantener la integridad del escuadrón era crucial para una retirada segura. De lo contrario, las probabilidades eran mucho menores. En pocas palabras, los Chunin y Genin presentes necesitaban la fuerza de combate de un capitán Jonin. A continuación, Akimichi Torifu extendió la mano hacia atrás y sacó otro pájaro, un azor. Akimichi Torifu introdujo la información en el tubo de mensajes que el azor tenía en sus garras y lo soltó. Había estado enviando información a través de varios canales, pero aún sentía que no era suficiente. Capitán, hemos obtenido la información. ¿Deberíamos retirarnos ahora?, preguntó Omori Kairi. No, nuestra misión aún no ha terminado. Todavía necesitamos confirmar la situación en los otros dos puestos de avanzada, dijo Akimichi Torifu, negando con la cabeza. ¿Era esto un poco irracional? Basándose en la situación en este puesto de reconocimiento avanzado, podían deducir fácilmente la situación en los otros dos puestos, pero esa era la misión del escuadrón de la aldea oculta de la hoja. Ni siquiera Akimichi Torifu tenía autoridad para cambiar la misión, así que el escuadrón tuvo que arriesgarse a seguir adelante. Después de dar una vuelta, el equipo continuó su exploración adentrándose en la tierra de la lluvia. Sin embargo, no habían escapado de la crisis que acababan de enfrentar. Habiendo activado una trampa y creado tal conmoción, los enemigos de la aldea oculta de la tierra o la aldea oculta entre la lluvia naturalmente los perseguirían. Así que, después de que el equipo se adentrara un poco más en la tierra de la lluvia, Omori Kairi se detuvo de repente. Capitán, siento que algo anda mal, parece que hay una especie de mirada a nuestro alrededor. Percibió vagamente algo inusual, pero desafortunadamente, solo era una ninja de reconocimiento visual, no sensorial. Akimichi Torifu asintió. Él también sentía que algo no estaba bien. Desde el principio, parecía haber ocasionales cantos de pájaros que resonaban en el bosque, lo que instintivamente los inquietó. El equipo se detuvo, dejando de moverse a ciegas. Los 4 ninjas de la aldea oculta de la hoja activaron sus 5 sentidos, observando cuidadosamente su entorno. Al momento siguiente, sin previo aviso, Agen sintió de repente una perturbación, como si algo estuviera acechando a su lado. Agen se movió hacia su derecha, empujando instintivamente a Omori Kairi a su lado. Inmediatamente después, un silbido provino del lugar donde los dos habían estado parados. Ataque enemigo. Un enemigo invisible estaba acechando junto a ellos. El Sharingan de Uchiha Azuki se activó al instante, y una figura semitransparente apareció en su visión bajo sus ojos carmesí. Ocultando su cabeza pero revelando su cola, puedo verlo. ¿Invisibilidad? ¿Podría ser la técnica de liberación transparente? No, ¿podría la técnica de liberación transparente ser tan fácilmente detectada por el Sharingan? Claro, la aldea oculta de la Tierra parece tener una especie de ninjutsu de invisibilidad. Esta técnica jugó un papel importante en la batalla del puente Kanabi, causando que Kakashi perdiera un ojo. Uchiha Azuki blandió su espada de revés contra el enemigo invisible. Omori Kairi y Yuzuru estaban a punto de ir a ayudar, pero su capitán los detuvo. Dejen a este enemigo en manos de Azuki. Akimichi Torifu ignoró al enemigo que podía esconderse, con la mirada fija en cierta dirección en el bosque. Yuzuru y Torifu siguieron su mirada y vieron a 2 ninjas de la aldea oculta de la tierra emergiendo de esa dirección. La aldea oculta de la hoja no es nada especial, su velocidad de reacción es demasiado lenta. ¿Cuánto tiempo hace que su base fue destruida? Solo vienen a explorar ahora, me estoy impacientando. Y. Un Jonin, 2 Chunin y un Genin, este tipo de equipo se atreve a aventurarse tan adentro de este lugar, realmente no sé si tienen confianza o simplemente son imprudentes. Solo 2 enemigos reaparecieron, pero actuaron como si la victoria estuviera asegurada.
Salieron pavoneándose, hablando con palabras ligeramente burlonas. Uno de ellos tenía el pelo erizado y el otro la cara cuadrada. El de pelo erizado era delgado y fibroso, mientras que el de cara cuadrada tenía aproximadamente el mismo tamaño que Akimichi Torifu. Ambos eran ninjas corpulentos. Yugen sintió que el tipo del pelo puntiagudo le resultaba familiar, pero no pudo recordar su identidad de inmediato. Ten cuidado, estos dos son del escuadrón de demolición de la aldea oculta de la Tierra. Akimichi Torifu claramente los conocía, e incluso pensó que si la aldea oculta de la Tierra hubiera desplegado a tal dúo antes, era posible que hubieran podido interrumpir las rutas de transmisión de inteligencia de la aldea oculta de la hoja. El enemigo era fuerte. Escapar era imposible. Airi, Yugen, ustedes dos encárguense del grandullón, gánenme algo de tiempo. Yo me encargaré del pequeño. Tengan cuidado, ambos son Jonin. Sin esperar la reacción de Yugen y Torifu, Akimichi Torifu cargó directamente contra el tipo del pelo puntiagudo. Fue una lástima. Si hubiera sido el equipo Ino Shikacho, acabar con ellos habría sido pan comido. ¿Ganar tiempo? Yugen pensó, ¿cómo podía un genin ganar tiempo de Jonin? ¿Cómo podían dos ninjas de la aldea oculta de la Tierra dejar que el equipo de la aldea oculta de la hoja se saliera con la suya? Decidieron priorizar la eliminación de Akimichi Torifu. Akimichi era la fuerza principal del equipo de la aldea oculta de la hoja. Una vez que lo derrotaran, ¿qué diferencia habría entre el resto y la muerte segura? Así que el gran enemigo estaba a punto de abalanzarse sobre Akimichi Torifu, preparándose para atacarlo por ambos flancos. Pero al instante siguiente, Yugen, que se encontraba a más de 10 metros de distancia, apareció frente al gran enemigo casi de inmediato. No quería enfrentarse directamente a un Jonin, pero la situación de la batalla era demasiado clara. Una vez que el capitán estuviera en desventaja, el equipo de la aldea oculta de la hoja no tendría ninguna posibilidad de ganar. Así que Yugen tuvo que armarse de valor y atacar. El gran enemigo quedó obviamente aturdido por un momento. No esperaba que este discreto ninja de la aldea oculta de la hoja fuera tan rápido. Por otro lado, tras enfrentarse al ninja de pelo puntiagudo, Akimichi Torifu sacó la larga vara de hierro que llevaba detrás y la estrelló contra la cabeza del enemigo con un poderoso golpe. Sin embargo, ante tal ataque, el ninja de pelo puntiagudo de la aldea oculta de la Tierra no solo no lo esquivó, sino que incluso lanzó un puñetazo directo, destrozando la barra de hierro con su puño. ¡Bum! No hubo sangre que brotara. El puñetazo del ninja de pelo puntiagudo produjo una explosión. En un instante, Akimichi Torifu quedó envuelto en humo y polvo, y a pesar de haber lanzado el ataque inicial, retrocedió medio paso. Por suerte, el ataque no le hirió. Hizo girar su bastón, dispersando el humo y el polvo de la explosión y la lluvia circundante. En ese momento, Yugen también recordó quién era esa persona. ¿Realmente eres tú, el ninja de liberación de explosión de la aldea oculta de la Tierra, Kai? Exclamó Akimichi Torifu directamente. Capítulo 7. Así que realmente es ese ninja de liberación explosiva. Parece que el estilo artístico de la aldea oculta de la Tierra es consistente. Sin embargo, para Yugen, ahora no es el momento de concentrarse en los ninjas de liberación explosiva. Hay una contradicción subjetiva y objetiva en el campo de batalla ninja. La vida de un genin también es una vida versus nadie tiene expectativas sobre el desempeño de un genin. ¿Son los jonin de la aldea oculta de la Tierra realmente tan fáciles de controlar? En términos de fuerza bruta, Yugen es significativamente más débil que su oponente. Esto incluso podría describirse como una diferencia en paneles de atributos. No es mala velocidad. El enemigo estaba bastante tranquilo, incluso elogiando a Yugen mientras cargaba hacia él. Yugen miró a Akimichi Torifu por el rabillo del ojo, luego su atención se centró por completo en el enemigo frente a él, no tuvo tiempo de prestar atención a la batalla del lado de su capitán. ¿Cómo te llamas?, preguntó casualmente. Jonin de la aldea oculta de la Tierra, Tongtu. Tongtu respondió a la pregunta, pero eso no significaba que realmente fuera a conversar con el enemigo. Mientras hablaba, sus manos ya habían formado sellos. Elemento tierra. Lanza de tierra. En un abrir y cerrar de ojos, el suelo bajo los pies de Yugen explotó repentinamente, y la losa de roca oculta bajo la tierra blanda y húmeda cobró vida. Luego, la dura roca se deformó rápidamente, convirtiéndose instantáneamente en púas dentadas, como una afilada montaña de espadas, que se abalanzaban sobre Yugen desde todas direcciones.
No, a juzgar por el alcance alta técnica, Yugen estaba a punto de quedar atrapado. Una vez alcanzado, sin duda moriría o resultaría gravemente herido. Afortunadamente, Yugen encontró de inmediato un lugar seguro, que era donde estaba Dongtu. El chakra brotó de sus pies, y apareció detrás del enemigo en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, con su amplia experiencia como Jonin y sus precisos instintos de combate, en el momento en que Yugen apareció en esa posición, Dongtu inmediatamente balanceó su brazo derecho hacia atrás, su grueso brazo creando una ráfaga de viento. Yugen sintió el fuerte viento en su rostro e instintivamente se echó hacia atrás, esquivando el ataque por poco. Al ver el grueso brazo del oponente y sentir la fuerza del ataque, Yugen comprendió de inmediato que incluso un golpe de refilón probablemente lo dejaría gravemente herido y al borde de la muerte, y el enemigo era un ninja conocido por su fuerza física. Sin embargo, el ataque de Dongtu no se detuvo. Su brazo se detuvo justo encima del torso de Yugen y luego se estrelló contra el suelo. Yugen ni siquiera tuvo tiempo de maldecir. Su cintura se dobló hacia atrás de nuevo, doblando al límite, su torso y piernas casi se doblaron por la mitad, lo suficiente para esquivar el ataque una vez más. ¡Bum! El brazo de Dongtu se estrelló contra el suelo, casi rozando la nariz de Yugen, salpicando instantáneamente barro y piedras voladoras por toda su cara. El enemigo aún no había alcanzado a Yugen, pero dada su postura actual, esquivar sería difícil. Entonces, ¿por qué seguir esquivando? ¿Solo porque el oponente era un Jonin y él un Genin? Yugen apretó los dientes, se apoyó con las manos en el suelo, liberó una ráfaga de chakra y, en una posición casi invertida, pateó a su oponente en el pecho y bueno, la patada impactó, pero el cuerpo del enemigo no se movió. La diferencia de tamaño y fuerza entre ambos era obvia. La patada de Yugen no solo no dañó a su oponente, sino que este incluso extendió la mano para agarrarle el tobillo. Su poder de ataque de taijutsu era demasiado débil, Yugen no pudo evitar suspirar para sus adentros. Un ninja del calibre de Dongtu, cuyas técnicas parecían simples, en realidad combinaba ataque y defensa en la batalla, lo suficiente como para dejar a un ninja como Yugen indefenso. Afortunadamente, Yugen no estaba luchando solo en ese momento. Justo cuando Dongtu estaba a punto de atacar de nuevo, una bestia blanca cubierta con algún tipo de patrón de jutsu cargó sobre él, enviándolo a volar. Los refuerzos del Morikairi habían llegado. Yugen aprovechó inmediatamente la oportunidad para crear distancia del enemigo. Entonces vio a Morikairi sacar de su bolsa de herramientas ninja un trozo cuadrado de papel con una especie de sello jutsu. Luego dobló el papel mientras formaba sellos con las manos, y un pájaro volador apareció en su palma después de completar los sellos. ¡Vamos! Se oyó el grito de un pájaro, y el pájaro de papel cobró vida al instante. Voló una distancia en el aire antes de abalanzarse sobre el enemigo que había sido derribado. ¡Bum! Otra explosión resonó. Resultó que Morikairi había escondido una etiqueta explosiva dentro del pájaro de papel. El clima es demasiado malo. Mi jutsu no durará mucho, le explicó Mori a Yugen. Yugen miró a la bestia que inicialmente había derribado al enemigo. Ahora comenzaba a disolverse en el aguacero, bueno, el papel le teme al agua, lo cual tiene sentido. Mirando de nuevo al enemigo, cuando el humo se disipó, la figura de Dongtu reapareció. Parecía que la etiqueta explosiva no había surtido efecto. El brazo derecho del enemigo estaba cubierto por una capa de roca, que bloqueó el ataque explosivo de la etiqueta explosiva. Esta era la técnica del puño de roca, un ninjutsu de estilo tierra muy común usado por la aldea oculta de la tierra. Si bien la mayoría de los ninjas tienen un alto ataque y una baja defensa, ni siquiera el poder de ataque de Yugen pudo romper esta baja defensa, parece que tendremos que usar una combinación numérica. Mori mayor, ¿podría usar la técnica de atadura que usó antes para inmovilizar a este enemigo, solo por un momento? Preguntó Yugen. El chakra del enemigo es fuerte, pero, si es solo por un momento, puedo intentarlo. De acuerdo, yo también tengo un ninjutsu que me gustaría probar. Morikairi miró a Yugen, sin decir nada más. En este punto, no importaba qué tipo de movimiento letal pudiera usar un genin. Los compañeros de equipo solo podían confiar el uno en el otro. Morikairi comenzó a invocar constantemente aves voladoras, manteniendo la distancia para mantener al enemigo a raya, mientras que Yugen se teletransportaba ocasionalmente para cambiar de posición, esperando una oportunidad para atacar. La falta de agilidad del enemigo parecía una debilidad, como si pudiera ser desgastado lentamente con tácticas de distracción.
Sin embargo, esta posibilidad solo existía en teoría, porque si la batalla se prolongaba, Omori Kairi sería sin duda el primero en quedarse sin chakra. Sus pájaros de origami representaban poca amenaza, pero sus rutas de ataque y los lugares donde eran derribados estaban meticulosamente planeados. Los pájaros de papel rodearon rápidamente a Dongtu y ella estaba preparando sutilmente un hechizo de atadura de esta manera. Luego, le dirigió a Yugen una mirada significativa. De acuerdo. Yugen comprendió al instante. Daisen Kairi formó sellos de mano, y un hechizo iluminó el suelo al instante, completando el hechizo de atadura. Los movimientos de Dongtu cesaron de inmediato. Al mismo tiempo, el chakra de Yugen explotó bajo sus pies, y se lanzó hacia adelante, acercándose a su enemigo con una velocidad inquietante. En ese momento, Yugen solo podía oír el sonido del viento. Durante el continuo movimiento a alta velocidad, incluso sintió la expansión del espacio. El espacio estancado obstaculizaba su movimiento, pero cada vez que su chakra explotaba, dejaba atrás instantáneamente esa resistencia. No sabía exactamente qué tan rápido era, pero sentía que podía ser aún más rápido. Bajo la lluvia, sus imágenes residuales estaban por todas partes. Sin embargo, el efecto vinculante de una técnica de inmovilización de largo alcance es inherentemente limitado, y dado que el chakra de Dongtu es más fuerte que el de Omori Kairi, inmediatamente movilizó todo su chakra sin dudarlo al darse cuenta de que estaba inmovilizado. En un abrir y cerrar de ojos, la fuerza invisible que lo ataba se liberó. Con un rugido ensordecedor, Dongtu golpeó el suelo con el puño, provocando que se agrietara y se desmoronara. El terreno quedó destruido y la técnica de inmovilización de Omori Kairi fue completamente aniquilada. Este fue el ataque más poderoso de Dongtu. Poseía la mayor parte del ninjutsu práctico de elemento tierra de la aldea oculta de la tierra, pero su estatus de Jonin de élite se debía a su habilidad para usar una técnica de elemento tierra altamente destructiva. La técnica de la roca pesada. Ahora, decidió atacar sin importarle las consecuencias. La diferencia en el poder de combate entre ambos bandos quedó nuevamente de manifiesto, pero las verdaderas batallas ninja no son simplemente una contienda de tamaño. Es precisamente debido a la multitud de posibilidades que el resultado de una batalla ninja siempre es emocionante. En medio del estruendo de la explosión del suelo, Dongtu captó con precisión un ruido peculiar, como si algo rozara de gran velocidad. ¿Fricción? ¿Giro? Los escombros se disiparon, revelando la figura de Yugen. Corrió hacia el enemigo y extendió su mano derecha. La esfera de chakra azul en su palma iluminó el rostro inexpresivo del adversario. La lluvia refractaba continuamente la luz emitida por la esfera de chakra, creando suaves destellos en la penumbra. Entonces, para la total incredulidad de Dongtu, la esfera de chakra le atravesó el pecho con facilidad. Yugen jadeaba, cubierto de sangre. Claramente, las réplicas del ataque indiscriminado del enemigo lo habían alcanzado. Sin embargo, y el intercambio de heridas por la vida valía la pena. Temiendo un contraataque desesperado, Yugen desapareció inmediatamente después de lanzar su ataque. Dongtu se enderezó, miró a Yugen mientras se retiraba y luego a su propio pecho. La sangre brotaba incontrolablemente de su cuerpo, y su fuerza desbordante se le escapaba sin control. Entonces, su figura se tambaleó y se desplomó al suelo. Capítulo 8. El giro de los acontecimientos fue completamente inesperado. El Jonin de la aldea oculta de la tierra, que llevaba la delantera, se desplomó repentinamente, distrayendo momentáneamente al ninja de elemento explosivo que luchaba contra Akimichi Torizu. Akimichi aprovechó la oportunidad y lo mandó volando de un solo golpe. El ninja de elemento explosivo fue alcanzado, el ninja de elemento tierra, Dongtu, se desplomó, y el ninja invisible fue derrotado por Uchiha Azuki. El equipo de la aldea oculta de la hoja había obtenido una ventaja significativa, pero Akimichi Torizu no tenía intención de aprovecharla y aniquilar por completo al enemigo. Retirada. No se entretengan, no se enreden con ellos, váyanse inmediatamente. Esta era una decisión crucial. Debido a su posición, los ninjas de la aldea oculta de la tierra podían llegar para reforzarlos en cualquier momento. Si no aprovechaban la oportunidad de retirarse ahora, el equipo de la aldea oculta de la hoja podría ser rodeado fácilmente. Tras dar la orden de retirada, Akimichi Torizu utilizó inmediatamente la técnica de expansión para barrer con fuerza el terreno circundante, utilizando simultáneamente bombas de humo para oscurecer temporalmente la visibilidad del campo de batalla.
Los cuatro se reagruparon y, en contra de sus instintos, el equipo no se retiró hacia el este, sino que continuó hacia el oeste. La lluvia se intensificó, interrumpiendo fácilmente su movimiento. El ninja de liberación de explosión, Kai, quedó temporalmente incapacitado para perseguir tras distraerse, así que fue a ver a Dongtu para comprobar sus heridas y el agujero sangriento en el cuerpo de Dongtu lo sorprendió. ¿Qué clase de herida es esta? Este método de ataque, que destroza órganos internos, era una novedad para él en el campo de batalla. Y, tras retirarse de la batalla, el equipo de reconocimiento de la aldea oculta de la hoja corrió durante varias horas, escapando de la persecución enemiga y escondiéndose de nuevo. Tras luchar y huir constantemente, el equipo estaba bastante exhausto y necesitaba descansar. Los demás estaban bien, solo consumiendo chakra, pero Yugen, mientras corría hacia el enemigo, fue golpeado por numerosas piedras justo a tiempo. Aunque solo eran heridas superficiales, su cuerpo estaba cubierto de cortes y moretones. El equipo se escondió de nuevo en una cueva, donde Yugen finalmente tuvo tiempo de curarse las heridas. Con la ayuda de sus compañeros, lo vendaron rápidamente como a una momia. «Yugen, ¿cómo estás?», preguntó Akimichi Torifu. No esperaba que el primero en abrirse paso en la batalla fuera en realidad un genin del escuadrón. No estoy gravemente herido, pero, probablemente no podré luchar con toda mi fuerza durante un tiempo. Una de las razones era la grave pérdida de sangre, y la otra era que Yugen sentía varias fracturas en el cuerpo, lo que hacía que incluso el más mínimo movimiento fuera extremadamente doloroso. Mantener el ritmo del escuadrón durante la huida ya era difícil, así que esperar que luchara continuamente sería pedir demasiado. Lo hiciste muy bien antes. Akimichi Torifu comprendió que la fuerza de combate de Yugen era definitivamente mayor que la de un genin, y en cuanto a por qué había estado ocultando su fuerza, debía haber varias razones. El capitán jamás habría imaginado que la fuerza de Yugen había aumentado en tan poco tiempo. Ahora podemos confirmar que quien bloqueó los canales de reconocimiento de la aldea oculta de la hoja e incluso destruyó las bases de reconocimiento de primera línea de la aldea oculta de la hoja fue la unidad de demolición de la aldea oculta de la tierra. Esta unidad tenía 12 miembros, todos ellos jonin de élite. Solo quedan 11. El que podía volverse invisible era demasiado débil. Probablemente no era uno de ellos, dijo Uchiha Azuki. Bien, entonces solo quedaban 11 personas, ya que uno de ellos había sido eliminado por Yugen usando algún tipo de ninjutsu especial. Akimichi Torifu asintió, luego sacó una etiqueta explosiva de su bolsa de herramientas ninja y se la mostró a todos. El elemento explosivo es un límite de linaje bien estudiado. Su habilidad es simple pero efectiva. La unidad explosiva de la aldea oculta de la tierra merece nuestra atención. La mente de Yugen se aceleró. ¿Qué significaba que el capitán simplemente sacara una etiqueta explosiva? ¿Podría ser una extensión de la liberación explosiva? Capitán, lo entendemos. No deberíamos enfrentarnos en combate directo desde esta posición. Omori Kairi apoyó el juicio y la decisión del capitán. Akimichi Torifu asintió y guardó silencio, considerando claramente cómo proceder con la siguiente misión. Aunque Yugen había derrotado a un poderoso enemigo, ahora estaba gravemente herido y ya no era apto para operar en la primera línea enemiga. Para ser honesto, solo era porque el líder del escuadrón era alguien como Akimichi Torifu. De lo contrario, considerando los factores de estar en lo profundo de las líneas enemigas, la dificultad de la retirada y el genin herido, este genin probablemente habría sido abandonado por el escuadrón. Sin embargo, Akimichi Torifu no haría eso. Aunque el propio Yugen no estaba seguro, Akimichi Torifu nunca había considerado abandonar a sus compañeros. De todo el equipo, solo Omori Kairi había presenciado el Rasengan de Yugen. Aunque solo fue un vistazo fugaz, pudo percibir que se trataba de un ninjutsu extremadamente difícil que requería habilidades excepcionales de manipulación de chakra, algo que ningún genin debería poseer. Basándose únicamente en este ninjutsu, estaba segura de que el equipo necesitaba las habilidades de combate de Yugen. Si bien la técnica de parpadeo corporal combinada con Rasengan era completamente diferente de la técnica del dios del trueno volador combinada con Rasengan, la velocidad de un ninjutsu de sello sin manos significaba que el desempeño de Yugen en el campo de batalla era, en cierto modo, una versión de bajo presupuesto del cuarto Hokage. Gracias al cuarto Hokage. Si no fuera por él, Yugen podría estar muerto.
En resumen, al menos en este equipo, nadie abandonaría fácilmente a sus compañeros. Yugen no puede moverse con facilidad ahora. Dada su condición física, es demasiado peligroso para él operar bajo las narices del enemigo. Así que he decidido ir sola a comprobar la situación en los 2 puestos de avanzada restantes, quizás tenga más flexibilidad actuando por mi cuenta. Tras un momento de silencio, Akimichi Torifu tomó su decisión. Su última frase claramente buscaba tranquilizar a su compañero. Si bien Akimichi Torifu era fuerte en combate, sus puntos fuertes no eran la infiltración, el reconocimiento ni el sigilo. Era más apto para el combate directo, idealmente para enfrentamientos frontales con el enemigo. Yugen creía que la mejor decisión en ese momento sería abandonar la misión y regresar. Era obvio que los 2 puestos de avanzada restantes habían sido destruidos. Sin embargo, los ninjas priorizan las misiones, y a veces pueden ser bastante inflexibles durante las mismas. Bueno, además, Yugen no tenía mucha influencia en el equipo. Capitán, déjeme ir con usted. Al menos puedo apoyar sus operaciones, dijo el Morikairi. Con el Jonin y el Jonin especial del equipo trabajando juntos, las habilidades del Morikairi serían de gran ayuda para el próximo reconocimiento. Akimichi Torifu pensó un momento y luego asintió. De acuerdo, entonces operaremos en parejas. Azuki, quédate aquí para proteger a Yugen. Uchiha Azuki abrió la boca. También quería participar en la siguiente operación, pero se dio cuenta de lo que estaba haciendo y si los 3 salían y solo quedaba un soldado herido, ¿qué pensaría ese soldado? Sería una forma de abandono. Por lo tanto, Uchiha Azuki solo podía quedarse atrás, tanto para proteger a sus compañeros como para tranquilizarlos. Capitán, lo entiendo. Me quedaré aquí. Apenas unas horas después, Akimichi Torifu y Morikairi partieron de nuevo, confirmando que no había rastro de perseguidores afuera, sus figuras desapareciendo entre la lluvia. Los 2 que quedaban en la cueva fueron asignados para vigilar el área. Uchiha Azuki y Yugen, quien descansaba con los ojos cerrados. Actualmente se estaba adaptando bien al combate ninja, pero su fuerza seguía siendo un problema. Si bien la técnica de parpadeo corporal le permitía tanto atacar como defenderse, los métodos de ataque de Yugen eran demasiado limitados. O apuñalar con kunai o usar el Rasengan y el primero tenía un poder de ataque demasiado bajo, y el segundo era demasiado poderoso y consumía demasiado chakra. Sus reservas de chakra no podían soportar el uso repetido del Rasengan en un combate sostenido. Carecía de un método de combate con un poder de ataque moderado. En cuanto a las técnicas elementales, el dueño original conocía algo de elemento fuego, pero su poder era limitado, casi un desperdicio de chakra. En cambio, gracias al regalo del cuarto Hokage, tenía un muy buen dominio de la transformación de la naturaleza del elemento viento, por lo que necesitaba aprender una forma de dominar el elemento viento. Tras mucho pensarlo, se dio cuenta de que tendría que recurrir a las mazmorras. La próxima vez que entrara en una mazmorra, Yugen tendría que encontrar la manera de adquirir algún ninjutsu de elemento viento. Capítulo 9. El atributo de chakra de talento de Yugen es el fuego, pero su dominio del mismo es extremadamente deficiente. Por lo tanto, centra su objetivo principal en el ninjutsu de estilo viento. En cuanto a cómo adquirir ninjutsu de estilo viento, al igual que la última vez, solo puede confiar en acciones audaces dentro de las mazmorras. Dado que la mazmorra Caos del 9 Colas tiene una duración limitada, que dura como máximo una noche, Yugen necesita planificar cuidadosamente sus acciones para maximizar sus ganancias al entrar de nuevo en la mazmorra. Por otro lado, el Jonin de la aldea oculta de la tierra, Tsuchi, quien fue golpeado de frente por el Rasengan, no murió en el acto. Sin embargo, después de ser llevado de vuelta al campamento de primera línea de la aldea oculta de la tierra y someterse a procedimientos rutinarios como lucha y reanimación, finalmente no pudo evitar su destino. Su vitalidad era muy tenaz, pero ni siquiera la persona más tenaz puede sobrevivir después de perder algunos órganos vitales. Fue alcanzado de frente por el Rasengan, que puede destrozar los órganos de una persona de manera muy uniforme en esta situación. ¿Qué clase de ninjutsu es este? Dentro del campamento de la aldea oculta de la tierra, un ninja médico y anatómico vestido de blanco le preguntó a Kari. Las heridas de Dongtu eran diferentes a todo lo que había visto antes. El ninja médico quería averiguar qué tipo de ninjutsu las había causado y el campo de batalla era cambiante y la información a menudo llegaba tarde, pero todos los bandos involucrados siempre querían comprender los cambios más detallados en la situación del enemigo.
Estaba luchando contra el ninja Akimichi de la aldea oculta de la hoja en ese momento, así que no vi cómo cayó Dongtu, pero el ninja de la aldea oculta de la hoja que lo atacó debió ser un novato. Kari se cruzó de brazos, observando fríamente al ninja médico que diseccionaba el cadáver. ¿Un novato? Sí, su ataque fue un poco impreciso. No alcanzó el corazón de Dongtu por completo. De lo contrario, Dongtu habría muerto en el acto. No habría podido regresar al campamento. Kari explicó. Si se trataba de un ninja experimentado, ¿cómo era posible que ni siquiera localizaran el corazón del enemigo? ¿Un novato puede usar este tipo de ninjutsu? Es realmente digno de la aldea oculta de la hoja, ¿no? Kari rió entre dientes y luego negó con la cabeza. No hay necesidad de tomarse a la aldea oculta de la hoja demasiado en serio. Desde que comenzó la guerra, todas las aldeas ninja se han dado cuenta de una cosa. La aldea oculta de la hoja ya no es la aldea liderada por el primer y segundo Hokage. La aldea oculta de la hoja se ha convertido en una aldea ninja común y corriente. ¿Puede derrotar a la aldea oculta de la tierra? No, eso es imposible. El tono de Kari contenía un matiz de arrepentimiento y decepción, como si preguntara por qué la aldea oculta de la hoja se había vuelto así. Sus palabras no pretendían ser despectivas. La aldea oculta de la hoja, en efecto, había perdido su espíritu indomable, sintiéndose en cambio algo mediocre y en términos más simples, las guerras de la aldea oculta de la hoja no eran lo suficientemente intensas, se prolongaban interminablemente. En contraste, la aldea oculta de la tierra y la aldea oculta de las nubes eran aldeas ninja más agresivas, proactivas y belicosas. El ninja médico no respondió, pero interiormente coincidió con la evaluación de Kari. Los hechos hablan más que las palabras. Desde el comienzo de la guerra, la aldea oculta de la hoja había obtenido poca ventaja en sus batallas contra la aldea oculta de la tierra y en el pasado, la aldea oculta de la hoja, solo con Uchiha Madara, podía derrotar al segundo Tsuchikage Yaonoki. Ahora, la aldea oculta de la hoja y no se detenían en glorias pasadas. En ese momento, el ninja médico arrojó casualmente el bisturí que sostenía sobre la bandeja, produciendo un suave tintineo. ¿Algún hallazgo? Aproximadamente confirmado. Algo parecido a una bola de chakra de alta densidad, girando a gran velocidad, fue insertado en el pecho de Dongtu. Esta cosa destrozó parte de sus órganos internos. ¿Chakra y una bola? ¿Puede el chakra ser moldeado en una bola? ¿Posee un cuerpo de energía pura tales capacidades de deformación? Incluso si el chakra realmente puede lograr este cambio de forma, ¿cuánto control preciso necesitaría el lanzador? Parece que este novato en el campo de batalla de la aldea oculta de la hoja es en realidad un maestro de la manipulación del chakra, no podemos darle más margen para crecer. La próxima vez que nos encontremos con él, tenemos que eliminarlo inmediatamente. Sin que Yugen lo supiera, ya había sido agregado a la lista de monitoreo clave de la aldea oculta de la tierra. Está bien, estos tipos han penetrado profundamente en nuestra área controlada. Regresar no será tan fácil. Desafortunadamente, después de luchar contra los ninjas de la aldea oculta de la tierra y quedar expuesta su ubicación, el equipo de la aldea oculta de la hoja no optó por retirarse inmediatamente ni siguió la ruta más normal que los ninjas de la aldea oculta de la tierra habían adivinado. Se escondieron justo debajo de las narices de los ninjas de la aldea oculta de la tierra, incluso continuando con su misión original. 3 días después, Akimichi Torifu y Omori Kairi completaron su reconocimiento de otra base de primera línea y recuperaron otro informe de inteligencia. Tuvieron mucha suerte esta vez de no alertar al enemigo. Así que, tras completar este reconocimiento, los dos regresaron a la cueva para descansar. El segundo puesto de avanzada mostraba señales de un ataque sorpresa. Nuestros ninjas allí apostados se enfrentaron en una feroz batalla con los ninjas de la aldea oculta de la tierra, pero finalmente fueron superados en número, a juzgar por las huellas dejadas en el lugar y la hora de la muerte de nuestros ninjas, es muy probable que ambos puestos de avanzada fueran atacados simultáneamente. Akimichi Torifu informó brevemente de la situación a los dos ninjas restantes. La ubicación de los puestos de reconocimiento de la aldea oculta de la hoja era demasiado peligrosa. Por supuesto, podían quedar expuestos. Sin embargo, que 2 puestos de avanzada quedarán expuestos simultáneamente y luego fueran destruidos en un ataque sorpresa.
Era improbable que las cosas coincidieran tan perfectamente. Tras completar el reconocimiento de los dos puestos de avanzada, la posibilidad de que hubiera espías en el campamento de primera línea de la aldea oculta de la hoja era aún mayor. Capitán, en ese caso, ¿sigue siendo necesario reconocer el último puesto de avanzada? Preguntó Uchiha Azuki. Akimichi Torizu asintió. Es necesario. De hecho, era aún más necesario, dada la participación de espías. Así que, tras un breve descanso y una noche para recuperar fuerzas y chakra, los dos Jonin abandonaron el puesto de avanzada. Sin embargo, esta vez no regresaron a tiempo. El hecho de que el capitán no regresara puntualmente hizo que Yuugen se sintiera instintivamente inquieto. Tuvo que considerar la extrema posibilidad de que el capitán no pudiera regresar. Sin sus dos compañeros, ¿podría cruzar el campo de batalla en su estado actual? Bueno, rendirse a la aldea oculta de la Tierra era más realista, pero ¿qué beneficio podría traer la rendición? Los ninjas tenían diversos métodos para tratar con prisioneros. De todos modos, Yuugen necesitaba aumentar su fuerza. La mazmorra Furia del Nueve Colas estaba lista para enfriarse, y aunque entrar en ella en el entorno actual era algo peligroso, Yuugen no tenía más remedio que correr el riesgo. Mayor Azuki, ¿qué te parece si hago el turno de día hoy y tú te haces cargo después del anochecer? De acuerdo. Uchiha Azuki no dijo mucho y aceptó de inmediato. La fuerte lluvia afuera no había cesado, y no había mucha diferencia entre los turnos de día y de noche. En ese momento, Uchiha Azuki solo esperaba que los dos miembros del equipo pudieran regresar pronto, de lo contrario, la fecha límite acordada se acercaría en unos días. Si los dos compañeros de equipo aún no podían regresar para entonces, Uchiha Azuki se convertiría automáticamente en la líder temporal y guiaría a Yuugen en su retirada por su cuenta. El tiempo de espera pasó muy lentamente. Después del anochecer, Yuugen se escondió en un rincón de la cueva y comenzó a descansar con los ojos cerrados. Uchiha Azuki solo lo miró y luego descubrió que dormía profundamente. No era un sueño normal, porque en ese momento, la conciencia de Yuugen ya se había sumergido en la mazmorra del Furia del Nueve Colas. Cuando Yuugen volvió a abrir los ojos, se encontró de nuevo en la aldea oculta de la hoja, de pie en el mismo lugar donde había aparecido antes. Mientras decidía adquirir ninjutsu dentro de la mazmorra, de repente se dio cuenta de algo. Un mapa se cargó al entrar, y pudo ver este mapa dentro de la mazmorra. Este mapa era increíblemente valioso, ya que guiaba a Yuugen a los lugares correctos, como la biblioteca secreta de Jutsu de la aldea oculta de la hoja. Esta vez, Yuugen planeó su ruta. Primero buscaría ninjutsu en esos lugares y luego, si el tiempo lo permitía, visitaría al cuarto Hokage y a su esposa. Después de que Yuugen confirmara el mapa, el Nueve Colas apareció repentinamente en la aldea oculta de la hoja. Luego esquivó los ataques del Nueve Colas mientras corría hacia el edificio de la oficina del Hokage. ¡Bum! ¡Bum! Bajo el furioso ataque del Nueve Colas, los edificios de la aldea oculta de la hoja se derrumbaron, la noche se llenó con los rugidos del Nueve Colas y los gritos de los ninjas. Pero mientras corría, Yuugen se detuvo de repente. Escuchó el llanto de un niño y vio una figura algo familiar, allí también estaban sus compañeros. Capítulo 10. El tiempo de Yuugen era limitado, y cada segundo debía aprovecharse al máximo, así que tenía prisa. Sin embargo, se detuvo. Había algo que quería confirmar. Se giró hacia un edificio derrumbado, buscando la fuente del sonido, y entonces encontró a dos ninjas gravemente heridos y a un niño. Señor Omori, ¿es usted? Una de las personas gravemente heridas parecía ser la compañera de Yuugen del mundo real, Omori Kairi. Las personas que la acompañaban probablemente eran su esposo e hijo, pero Omori Kairi era su nombre anterior, y seguramente había cambiado. Tras ver la escena, Yuugen recordó los nombres de estas tres personas. Umi no Ikaku, Umi no Kairi y Yumi no Iruka. Si no hubiera variables en la realidad, ya fueran Akimichi Torizu, Omori Kairi o Uchiha Azuki, todos habrían sobrevivido al ataque del Nueve Colas, demostrando que no murieron en la misión del País de la Lluvia, sino que regresaron sanos y salvos. Sin embargo, con Yuugen como una pequeña variable en la realidad, ¿podría todo seguir igual que antes? ¿Es el futuro mostrado en la instancia realmente un futuro desarrollado a partir de la realidad? ¿Quién eres tú? Omori Kairi apenas abrió los ojos, pero no pareció reconocer a Yuugen. Sus ojos estaban llenos de extrañeza.
Omori-senpai, soy Yugen, tu antiguo compañero de equipo, ¿no te acuerdas? ¿Compañero de equipo? Claramente, Yugen no existía en la memoria de Omori Kairi. Esto confirmaba que la llamada instancia era un espacio-tiempo aislado, no vinculado a eventos en el mundo real. La instancia debería ser consistente con el mundo original de Naruto, no afectado por variables añadidas en la realidad. No estaba claro si esto era algo bueno o malo. Toma. Pero en ese momento, a Omori Kairi no le importaba quién era Yugen. Ella solo esperaba que Yugen pudiera llevarse a su hijo y marcharse rápidamente para buscar refugio. Aunque ya no podía hablar, seguía suplicando ayuda a Yugen. Afortunadamente, llegó otro ninja de rescate, lo que permitió a Yugen dejar de preocuparse por si debía cambiar sus planes. Un ninja de la aldea oculta de la hoja apareció instantáneamente ante ellos, recogió a Iruka Umino y le dijo a Yugen: no te quedes ahí parado. Sal de aquí. Tal vez al ver al niño rescatado, el rostro de Kairi Omori perdió por completo su brillo. Yugen suspiró, luego se levantó y continuó caminando hacia el edificio de la oficina del Hokage. Bueno, eso también era una forma de refugio. En ese momento, toda la aldea oculta de la hoja estaba sumida en el caos. El tercer Hokage lideraba un escuadrón de élite para enfrentarse al Nueve Colas. Sin embargo, incluso en tal catástrofe, dos fuerzas poderosas permanecían inactivas: la organización raíz de Danzo Shimura y el clan Uchiha. Yugen se acercó gradualmente al edificio de la oficina del Hokage, pero la pregunta ahora era: incluso sabiendo dónde la aldea oculta de la hoja almacenaba su ninjutsu e incluso técnicas prohibidas, ¿podría entrar con éxito? Incluso en medio de tal caos, era concebible que esos lugares secretos aún estuvieran custodiados por ninjas. Yugen solo podía intentar abrirse paso usando la técnica del parpadeo corporal, o usar el Rasengan para emboscar a los guardias y para mejorar su poder de combate. No tenía otra opción. Arriesgarse en esta situación era mucho mejor que arriesgarse en el mundo real. Afuera reinaba el caos, pero dentro del edificio del Hokage reinaba un silencio inquietante. Cuando Yugen se infiltró, sintió de inmediato una sensación de inquietud. Había demasiado silencio. ¿Acaso no quedaba nadie en el edificio de la oficina del Hokage debido al ataque del Nueve Colas? Parecía improbable. Al ver el edificio vacío, a Yugen le costaba creer que hubiera tenido suerte de nuevo. Procedió con extrema precaución, siguiendo el pasillo hacia el interior del edificio, y entonces descubrió una escalera que conducía al subsuelo. Al llegar a la esquina de la escalera, finalmente notó algo inusual y allí estaba el cadáver de un ninja Ambu. No había sangre ni olor a sangre. El ninja había muerto de forma muy pacífica. Yugen lo examinó brevemente y descubrió que el hombre tenía el cuello roto, un método extremadamente limpio. Alguien podía matar a un Ambu con la misma facilidad que a una gallina. ¿Podría haber otros ninjas entre ellos? Mientras se adentraba más en el subsuelo, Yugen descubrió varios cadáveres más de ninjas Ambu. Al llegar a la entrada de los archivos de técnicas secretas, encontró la puerta entreabierta. Una luz inquietante brillaba a través de la rendija. Yugen vaciló, atrapado entre la espada y la pared. Entrar en los archivos probablemente no terminaría bien, pero habiendo llegado tan lejos, se resistía a dar marcha atrás. Los archivos eran demasiado importantes. Eran como una guía completa de las técnicas de la aldea oculta de la hoja. Incluso si Yugen no volvía esta vez, tendría que regresar algún día, así que al menos necesitaba averiguar qué había sucedido. Con ese pensamiento, entró. No lejos de la entrada, vio una figura sentada con las piernas cruzadas en el suelo. Una vela ardía junto a la figura, y había pergaminos esparcidos alrededor. Cuando Yugen entró, un par de ojos parecidos a los de una serpiente se encontraron inmediatamente con su mirada. Bueno, alguien que podía infiltrarse en los archivos en este momento. Su identidad no era difícil de adivinar, o mejor dicho, era completamente esperada. ¿Quién anda ahí? Por favor, continúa. Solo busco algunos pergaminos de ninjutsu de elemento viento. Orochimaru había extendido los pergaminos en el suelo. Yugen los miró, sintiéndose un poco mareado. No podía entender esos pergaminos en absoluto, y mucho menos estudiarlos. Los pergaminos de elemento viento están en el tercer estante de adentro. Gracias. Yugen entró en la biblioteca. La mirada de Orochimaru volvió a los pergaminos frente a él, y entonces, ¿pasaba algo mal?
Orochimaru giró lentamente la cabeza, con la mirada fija en la espalda de Yugen. ¿Qué clase de encuentro en la biblioteca era este? ¿Dos personas que vinieron a robar técnicas secretas se llevaban bien pacíficamente? No importa, ya me ocuparé de él más tarde. El tiempo de Orochimaru también era precioso, y no quería desperdiciar ni un segundo. Solo un pequeño ninja, no había de qué preocuparse demasiado. Se ocuparía de él cuando el otro estuviera a punto de salir de la biblioteca y pasara por allí, pensó Orochimaru. Yugen sintió la mirada fría a sus espaldas, y un sudor frío le recorrió la espalda. Por suerte, esta sensación duró solo un instante antes de que Orochimaru desviara su atención. Yugen ni siquiera sabía cómo se había comunicado con Orochimaru, pero como Orochimaru no había atacado de inmediato, el resultado era aceptable. Siguiendo las amables instrucciones de Orochimaru, llegó al lugar indicado, donde encontró muchos pergaminos de ninjutsu de elemento viento, algunos incluso con la insignia del clan Shimura. Elemento viento. Onda de vacío, hoja de vacío, técnica de corte de viento. Yugen sacó un pergamino y lo memorizó rápidamente, intentando recordar tantos ninjutsu como pudiera antes de que terminara el temporizador de la mazmorra. Espera un minuto. Pero mientras memorizaba, Yugen se distrajo repentinamente, dándose cuenta de algo. Si Orochimaru estaba allí, ¿no significaba eso que no estaba en ningún otro lugar? Rápidamente sacó el mapa de la mazmorra y buscó cuidadosamente durante un rato antes de confirmar finalmente un lugar en las profundidades de la tierra llamado Laboratorio Secreto de Orochimaru. El laboratorio de Orochimaru era un tesoro. Pero ya era demasiado tarde para ir allí. Debía concentrarse en memorizar el ninjutsu de elemento viento. ¿Podría planear su próxima operación en el laboratorio de Orochimaru? Entonces, justo cuando Yugen había memorizado algunos ninjutsu, escuchó de repente un sonido agudo y penetrante de una hoja entrando en la carne. Cuando recobró el sentido, sintió un escalofrío en el pecho. Miró hacia abajo con incredulidad y vio un brazo pálido atravesarle el pecho por detrás. Una voz fría sonó a sus espaldas. Joven, ¿estabas pensando en mí hace un momento? ... Es un lunático. Todos somos eruditos, tú lees lo tuyo y yo leo lo mío, ¿cómo pudiste hacerme algo así como apuñalarme por la espalda? Continuará, lector de novelas y fanfics, se despide.